Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayuu. Nama naraira ayu kana suru nomai leader kana. Hotta matashi na Wayuu spui kana horu ta yatawa kas puranai hanan waya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai anan hanan waya. Antishi hiya bushwa. El tema de la semana. He horu tu putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información clara y útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema fundamental en el crecimiento de los niños, la salud oral, visual y auditiva, 3 aspectos que influyen directamente en el desarrollo, aprendizaje y calidad de vida de estos niños. Muchas veces, cuando estos aspectos presentan problemas, no se detectan fácilmente en casa. Por eso los controles de revisión son clave para identificar a tiempo y evitar complicaciones en el futuro. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra y líder experto en salud infantil de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Guatemala un pushwa anaya otsehol usauhapa gente puch kostunta wala kahut kapuch otam sitio to kostunto EPSI kat Anas Wayuu wale moyo ni wair mayu wasaka hi wata kamat so kaikat asha no sopna tayuri kasne wawara ropna yuri sne wo otam si hana wache tu hai has mai puranai ten kuat prota yatawa ka watuma puranai ten wakut pana waraita mauri wache no tuwa pente kaso alate ka wauna otan no horle anai wopa no hotana werinka saskatia otamsia pushwa wan kirepna wai ayushi wotum kayuri pushwa terwana musese he ihai henari nat wane wai ruku una hani hina rehera no rehera me ruhusa ter hina nare simayen po wayu atehanta kaskanai he kayuri po wararupna yuri po ayuri che atehan hata mal antre mal ani wama doctor que Franklin Saravia un médico pediatra teha katayuri senang que te pichkareiro man kanaya kananin to anele kama onaya wasakhe hapa ito pochka sawata kamatu. Doctor, para comenzar, ¿por qué es importante cuidar la salud oral, visual y auditiva en los niños desde los primeros años de vida? Para hatkarasaki rahor wataman muy tot que hia hamus haiha ka gamai sai mangna te nawara no uotanache na te pichkanairo hemeri wa yanaya polestiao tanteao. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Es fundamental porque estos 3 aspectos están relacionados directamente con el desarrollo del niño. La salud oral influye en la alimentación y el habla, la salud visual en el aprendizaje y la concentración y la salud auditiva en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Cuando alguno de estos sistemas presenta alteraciones y no se detecta a tiempo, puede afectar el rendimiento escolar, el desarrollo del lenguaje y la interacción social del niño. Anore nei tok que si paheta sakira ka nomai nsakhe hi watamar hanaya tsahone na puran kuhan tintinya ot kara nanai he onete pitch kana irumre he has mai moshitra punaiska kasa hemeri wan hinte otahi he has promre un chilia anai hachinia rotun tin kuai pama ka puran ni coin na asha hai no uni rein hachin chinte ke anas tantan ka kotor anai pushwa ternai anare no anare neche anare no wara ropna anasha tantin kuai pana
sokta wan hinte muri ayuni so utkutra not pangsa den nasha haikat kamay hai hasmay musese he hain wanepia tra nerhen hanai atuhana matanta oni namat sion hinte harai kai to parahat harai kai chikhemeri tuhana tyo anai no che tanai no wararo pano hinte por tuhan tyo shir kan tyo hanten hatyo mat pura prankerte ni korea surit mohu nie urit mohu no shang urit mohu no chinte ke pura anai chini hori hapoi hain duri hapoi hain hona nikana na shikenan tuma na ha pura pachinte ke. El dengue se transmite por la picadura de zancudos que se reproducen en agua estancada. Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y malestar general pueden ser señales de alerta. Para prevenirlo, elimina los criaderos, lava, tapa y voltea los recipientes donde se acumula agua. La prevención del dengue empieza en casa. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tu guano de dengue manaka o tus nai henkin wan mei. Tachirok he won mun kan no rewan mahira. Apos wan o shu amre ushata ais shki wayustuma ais ya smai ro he wo maria shi wayustum ais we iruk o tamsit akha samai he pura hai mahira hanai huri sunt entre wanure kan hanai puro hopo pushwat ter pura han karu won ke rose hutuma wachita hutuma puro hoson te ni pu karu enten won chuka no hura ka se ke piraten won su una huya hona yarara hai mahashi suri hu entre wanure de engi mnaka hanai kimite EPSI karana swayo hiya kana toyakan acha hirashi wakwa purana ana una chiwai na tuna ana hurikan sau ana. Doctor, ¿qué tipo de controles o revisiones debe realizarse para detectar a tiempo problemas en la salud oral, visual y auditiva y con qué frecuencia deben hacerse? Wana sakiraka harat control nai rahat kahoro nai rua ayu kana shiken puner hana te hunten te ayuri nai nawara ropna no u tanache na te pitch kana rota heratori nai omnin nai pura nai reintentra erhana kat nanai kana uyu kana ro. Es muy importante realizar controles periódicos en cada uno de estos aspectos. En la salud oral, los niños deben acudir a valoración odontológica desde los primeros años de vida, específicamente a los 6 meses de edad, su primera valoración, para revisar dientes, encías y hábitos de higiene. En la salud visual se recomiendan controles que permitan identificar dificultades para ver de cerca o de lejos, especialmente antes de iniciar la etapa escolar o si hay señales como acercarse mucho a los objetos o dificultad para leer. En la salud auditiva se deben hacer evaluaciones cuando hay sospecha de problemas en el lenguaje, falta de respuesta a sonidos o antecedente de infecciones frecuentes. Estos controles no deben hacerse solo cuando hay síntomas evidentes, sino de manera preventiva, porque muchas alteraciones se detectan primero en consulta antes de que sean visibles en casa. Anu to tu shika harat tra controlan nat kana mang he hasmai snat naten onnari na chinchinti ke wanipi no tre wata ponten kasa payuri nang maka ke tran wararupuna atihan tau ni wani pahuya anari te naik ka suhuti nai no rayuri te shiruk chen ke chinai kai pura anai te ni no ni honis pura wanuri te naik kan mapen tranoko akon apna smai nai hanan naten wanipi hirre hinti ke nrut kai mai ni rimani kasa wattari mai ni suri atihan matenta te pura prankerte ni kira wan ho wani huya piyama huya atihan outra ante na tamar surya maria hani sahan chico tra kararok tapna kan mai otanche anan hatru wanepia mke pirion hinte isalin chika asha sokta mahuri niepa sanai he sanache mahu kayu kenche chinte ke pa pone hani no isha mai mausan ki hamul poru hari no mai no so ka chipuna nai de poru hin mai mausan ki entonces tia anan hat wanepia chanan mse se gente control tianamente pitchen por te hana matente awan casa hunten hat kaga wanure kanan te pitchen erwane vernaku no hotne shay unir tayo ayu pania no hira poni casa no hurut kerpa kashi wai pian wai kashi hiketa tanama kanari honikan si pahet control namaka hme wane wai ruku musne doctor ke hme se wata kamate.
El VIH puede estar presente sin dar señales, por eso es importante hacerse la prueba. Es segura, confidencial y gratuita. Usar preservativo en cada relación sexual ayuda a prevenir la transmisión. Con diagnóstico oportuno y tratamiento, es posible llevar una vida saludable. Hazte la prueba, infórmate, protégete. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tu wanur VIH munakat pura manuri himui no taku hain hne punani shia. Mususe he ihas hain rente hunari ren husha otamusihia ain mahana sukuat pano taku hna chik pura huya wotanente otamusihia hain mahirapa manke humari hiyeyu otamihiyeyu kisma toro yung hain mahira hukuat hunari ramar purtu hanta hunari tu wanuri ka ota anari hiya hain repatra anari rakar husha ma Maria parasal hunai kisminte EPSI ka Anasguayú hiya kana Guayacan, achá y rashiwakuat purana. Anas na uchiwaya, nastomnana hurikan sawana. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones puede darle a padres o cuidadores para proteger la salud oral, visual y auditiva de sus hijos en el día a día? Kapur honai mahira en wane vernakuna te speech que natuna na shika na irunai mahiri kana naya suryo horo nai mahira na suryo ayuri interno ko ayuri dawara rupnota ayuri intentana checa na nachon kana iru porque hay que pushka sana irhat que wanepi. Lo más importante es acompañar el crecimiento del niño con hábitos saludables y controles periódicos. En casa se debe promover una adecuada higiene oral, limitar el consumo excesivo de azúcares y enseñar hábitos de cuidado desde temprana edad. En la parte visual, es muy importante regular el tiempo frente a las pantallas y observar cualquier cambio en la conducta del niño al ver o leer. En cuanto a la audición, se debe estar atento a infecciones del oído, al desarrollo del lenguaje y a la respuesta del niño a los sonidos. Y algo clave, no esperar a que aparezcan problemas evidentes. Los controles preventivos permiten detectar a tiempo cualquier alteración y con esto mejorar el pronóstico del niño. Anore neko tok que muy kan has mai hana hia na mrio nyuran chinte que wane episodio hatai hanana la hat kasas pushu at hirakan nai oto huni ramatan chirima na der heraka mich pahe hirikan tamoin te kaso kultura kan no para te kasa ruata karana nia ota hai masuria nkinte posia sai kawaka reru terka tongro ka to wot saro ka tra kapure es mai sang hei te katuma sai te pitch te posia skereru ota anes na kuai pa na mrio uyo hena mich pa puto no ko hirin hat na ra intori kasa pa heren nine mirre minre ra ka me na ra na mo san pa chinte ke mai hana hia hir ka hat ya kan mo tan tep karro te wachita chong shne den karro ke hia o tan hata dia no ni ra mata hech o to na incheka ori tra shono iron hinte ka kari kon shono ni ayo sincero no tenia isas chica asha hawa no sha sokton mo niepa y ayo ken che chinte ke moren mosese hostare te wani kasa na pa no na po no ha no me intana rin kishi pa etra ayo sinche chinte ke sulup nan che mosese hai ha kamai no ha tapa gente ayuri na nan te pichka nairo hirher pa unir pa ni mal gente na wane oruku te kasa hi na kan nai suri mayen hai ni mos na tok ke hemai ware moyo ni wair moyo sawata gamata. Lo que usted debe saber. Anu wani kasa te hanya tao horu maunaya. La EPS Indígena Anasguayú informa a todos sus usuarios que el próximo lunes 13 de julio no tendremos atención al usuario, debido a que esta fecha corresponde a un día festivo nacional establecido en cumplimiento de la Ley 2578 de 2026. Invitamos a nuestros afiliados a programar con anticipación sus trámites, autorizaciones y demás gestiones. Recuerde que retornaremos nuestra atención con normalidad el martes 14 de julio en nuestro horario habitual. Agradecemos su comprensión y seguimos trabajando para brindar una atención oportuna y de calidad. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Namo inasurun kan EPSI ka Anasguayú Waktu hai huma insa na pushwa na wamahan kan so kaikat lune 13 en kari kashike julio no len wayatans ka hamoi es wane festivo Uruguay en Colombia es que tas no te carro de ley 2578 so huya que 2026 wamushi ya kana rupushwa ero ni kasa hai hatten so kaikat dia hai ramara on hai rasike soto hai are hen we wachuku ay mate el 14 en kari kashike ma kaya ne tuskari ka te kaikai epna ke wale wachuku
maca pues guayatán guape anaro lo muy sohiao te sota estaba cascajamos arenti tu ari la yo guapurero por ana inten guayatán. Agradecemos al doctor Franklin Sarabia, médico pediatra y experto líder en salud infantil de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya otsihoro sao hapo ipentra pots que tunta hora que het que pots trioto costumbre PSI canas wayu so na ayuri inte pitch que nairo ta waya kan mure uyu kan asa no ai china na inte pitch kan ayuri ayushi waya kan mushi hiya kan herret ka pa hirehera pa hanari pa chero hanari huararu na hanari rahai hanari raho no ne ai mo pasa que ra urai no ai ta chou e shemei remo pa nim se ena hin chou ke hemei pani na matin no unche no wararu na smana mai arihon kat ka chue rat hait pakat purero anai to kasa hemei hiragrama chinto que mauria mos potchmoy tarachi bueno doctor que Franklin Sarabia sa tenai kan ke perwamoi so kai kat soto han wan potchke hiya kan to wayakan acha hirashi wa kwa purana.